Subsecretario Hugo López-Gatell, le agradezco mucho por su tiempo, por recibirnos aquí después de la conferencia de todos los días. Y voy a empezar por una que sí le han hecho, a propósito de las nuevas disposiciones para volver a la nueva normalidad. Hemos visto ahora los datos, sigue incrementándose el número de contagios, el número de muertes desafortunadamente también, tal y como se esperaba en este momento. Y muchos dicen, es precipitado estar anunciando ya una medida gradual, sí, pero para volver a la normalidad o a la nueva normalidad. ¿Qué les dice a esas personas que hoy están un poco confundidas? Lo que les puedo decir es que lo hacemos en este momento, a pesar de que esto puede resultar chocoso, inquietante, porque hemos seguido este patrón desde el inicio de la epidemia, que es adelantarnos de manera muy abierta a compartir con el público lo que sigue en cada etapa. Y en este caso lo hacemos a 17 días del momento en donde va a expirar la Jornada Nacional de Sana Distancia, esta intervención de mitigación masiva que el gobierno mexicano implantó desde el 23 de marzo. ¿Por qué es importante socializarlo, comunicarlo, explicarlo, estar abierto a preguntas, a inquietudes, a críticas incluso? Porque esto tiene que ser una acción de común acuerdo del país, común acuerdo con los gobiernos estatales, con los gobiernos municipales, con la propia experiencia vivida por la población. ¿Quién tiene la última palabra? Digamos, ya lo dices, es una cosa consensuada con gobiernos, con municipios, pero ¿es el gobernador de un estado el que tiene la última palabra? Porque hemos visto algunos gobernadores que han dicho, nosotros no estamos preparados y no vamos a ir por ese camino. Claro. Esto es importante porque también de las preguntas que se han hecho varias veces, a veces surge la idea de hay una confrontación entre gobernadores y el gobierno federal. No la hay, nunca la ha habido, pero las decisiones que tomen las gobernadoras y los gobernadores sobre este tipo de intervenciones en su territorio serán completamente respetadas. Es una mezcla muy compleja, ¿no? de disciplinas y de áreas. Por ejemplo, está la salud, que creo que bueno, usted encabeza con el secretario de Salud, por supuesto, y el Consejo de Salubridad General, pero está una línea política ahí que no podemos obviar, existe, y una línea también económica. Son los tres factores que hay que estar compaginando y por eso la complejidad. Y por eso también algunos gobernadores tienen actitudes diferentes al ver el comportamiento económico político. Hemos visto gobernadores, por ejemplo, en el caso de volver a clases, es un tema muy sensible. Sí, algunos han dicho, el ciclo se acabó y nos vamos a ir al siguiente, se va a hacer virtualmente la calificación. ¿Cuál sería la recomendación en términos por ejemplo, en términos de salud para el regreso a clases? Correcto. Las escuelas, y particularmente las de nivel básico, las primarias y las preprimarias, son sitios donde puede ocurrir con gran eficiencia el contagio de enfermedades infecciosas. Esto está claramente descrito en la evidencia científica de la salud pública y por eso las escuelas son de las distintas actividades sociales que en su momento fueron restringidas por la Jornada Nacional de Sana Distancia, las escuelas son las últimas que están elegibles para abrir. Ahora, eso entonces también será gradual y, por ejemplo, en la Ciudad de México será difícil pensar en un retorno a clases el 31 de mayo. Prácticamente imposible que lo ocurra y se va a evaluar en el momento en que haya nula transmisión o extraordinariamente baja transmisión, se podrá considerar elegible las aperturas escolares en la Ciudad de México y en cualquier otro territorio. Bueno, sobre las críticas que se han vertido también en los últimos días, creo que han aumentado sobre el número de muertes. Se dice en algunos medios internacionales también de que se han ocultado las cifras. Otros que no es que se han ocultado intencionalmente, sino que hay un ocultamiento porque no se puede medir o no fue la estrategia medir el número de infecciones y de, por tanto, también de contagios y de muertes. ¿Cuál es la postura? Hemos oído una y otra vez su explicación sobre el método Centinela y lo que implica. Sí llama la atención, por ejemplo, doctor, todavía el alto nivel de mortalidad. Hoy estábamos hablando de 44,000 y un poco más de casos de infección y 4,000 también y un poco más, casi un 10% de mortalidad, 10.5% en algunos días. Es una tasa muy alta, muy superior a lo que estima la OMS. Claro. Qué bueno que relaciona estas dos cosas, precisamente, cuál ha sido la técnica o las metodologías de vigilancia epidemiológica con la cifra estimada de letalidad, porque efectivamente en México está sobreestimada la letalidad y en México es irreal que tengamos una letalidad del 10%. Tenemos menos que eso.
¿Cuánto? No lo sabemos, no lo podemos calcular, pero es menos. En otras palabras, estamos en el lado seguro, en el sentido de que estamos conscientes de que estamos exagerando en nuestro cálculo de la letalidad. Ahora déjeme comentar toda la mecánica de la vigilancia y el por qué resulta en esto. Permíteme hacer una Por pausa, favor. pero si estamos sobreestimando la letalidad, estamos subestimando también los contagios. Es correcto, es correcto, definitivamente. Eso ya es La consecuencia directa de subestimar los contagios es sobreestimar la letalidad y también las hospitalizaciones y también la proporción de casos graves. Sí, estamos conscientes de que es un estimado. Ahora, yo le diría, no se parece una encuesta en ese sentido. Si yo pregunto, ¿usted por quién va a votar? Y me dice por Andrés Manuel López Obrador, seguramente ese es un porcentaje del total de una población más o menos con las mismas características. Pero no significa que esa persona, yo no, como encuestador, no puedo adivinar que esa persona va a convencer a 10 personas de que voten por Andrés Manuel López Obrador, lo que pasa en una pandemia. Este ha sido un planteamiento que se ha hecho cuando se hace la crítica de México subestima sus casos, igual que Estados Unidos, igual que Francia, igual que Alemania, igual que el Reino Unido. Insisto en esto, porque cuando se nos hace una expresión crítica de esta reflexión, que por otro lado me parece totalmente legítima, casi nadie de quien ha expresado una crítica en notas de prensa o en columnas o en las redes sociales, se pone a pensar que ningún país del mundo puede contar directamente sus casos. Hay una diferencia. Quizá, no podría decir que ninguno, porque a lo mejor hay alguien más que lo ha dicho vocalmente, en voz del gobierno, que haya dicho, no tenemos intención alguna de suponer o pretender o simular o decirle a la opinión pública que vamos a medir todos los casos. Nadie lo dice, nosotros sí lo decimos, porque lo sabemos con una base técnica, una base científica, una base metodológica. Entonces, sería una incongruencia que la autoridad sanitaria diga, quédate en casa para evitar contagios y evitar que desplaces a los que necesitan hospitalización, y al mismo tiempo pretenda que está documentando a todos los casos. Entonces, como eso es incompatible, y lo sabemos con una base técnica y científica, deliberadamente y abiertamente de cara a la sociedad, le hemos dicho desde el día menos 24, no tenemos intención alguna de contabilizar a todos los casos. Sí nos interesa contabilizar a los casos graves. Entonces nunca vamos a saber cuál fue el número de contagios. ¿Cuándo lo vamos a saber? Esto en la investigación aplicada epidemiológica durante el ciclo de una epidemia de estas características, de manera clásica hay una serie de estudios que se necesitan hacer conforme pasan las distintas etapas de una epidemia. Pero una cosa que no se ha acabado de entender o distinguir, los que están reducidos, los que están subestimados son los leves. Los graves al 100%. Sí, pero son factores de contagio, que esa es la Claro. preocupación. Ahora, pero justo por eso decía, si te sientes mal, quédate en casa. sí, quédate en casa. El doctor Hugo López-Gatell, por cierto, hemos hablado mucho de la Universidad Johns Hopkins, que es el que está llevando el monitoreo en buena parte del mundo y de Estados Unidos, un modelo muy distinto al que se usa aquí. Usted fue estudiante de doctorado de la Universidad Johns Hopkins. ¿Qué podemos aprender de lo que estamos viendo en todo el mundo, lo que hemos visto el comportamiento de la pandemia en Europa, por supuesto, y en Estados Unidos particularmente, que es nuestro vecino? Una es la importancia de que la conducción del control, el manejo de una epidemia se haga con criterios científicos, técnicos y con esquemas de información transparentes y abiertos de cara a la sociedad. El modelo conceptual del manejo de las enfermedades infecciosas de interés epidémico que se pueden propagar más allá de las fronteras de un país ha sido un modelo defensivo. El supuesto básico lo podríamos ilustrar con la idea de que el mal me viene de afuera, hay otros países más peligrosos que el mío y por lo tanto necesito cerrar las fronteras para evitar los contagios. El Reglamento Sanitario Internacional 2005 le da un giro que ha estado basado en décadas de investigación científica en salud pública y que ha mostrado que un esquema de contención en el sitio de origen asociado con un esquema de solidaridad interpaís son más efectivos, más eficientes,
para el control de una epidemia. En el momento en que los países empiezan a enclaustrar en sí mismos, se pierden los esquemas de solidaridad, sufren, por ejemplo, destacadamente las personas migrantes, porque se quedan en medio de la nada. Sí. Se restringen servicios fundamentales, se cercenan las economías globales, hay escasez de insumos de diversa naturaleza, incluidos los insumos de la salud. Eso lleva a fenómenos de especulación por una competencia indeseable entre gobiernos soberanos nacionales. Y por eso el llamado de México ante las Naciones Unidas también para que se haga este tipo de esta solidaridad. Ahora, es muy fácil también, y perdónenme, pero decir que haya solidaridad en el mundo en materia de salud cuando tal vez no tienes la suficiente capacidad dentro de tu país para ser solidario con la gente. Claro. ¿Somos capaces en México de afrontar nuestros problemas? Definitivamente. En infraestructura médica. Bueno, de origen no lo éramos. Y nosotros en este gobierno que empezó el 1 de diciembre de 2018, abierta, deliberada, explícitamente hemos reconocido lo que ya se conocía por innumerables análisis técnicos hechos por la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, instituciones académicas, la OCDE, la CEPAL, que México tenía un déficit muy importante para el tamaño del país, para la dimensión económica de este país, la 15ª del mundo, en capacidad del Sistema Nacional de Salud. Pero en la epidemia, por ejemplo, de la influenza en México, sí. Pues se actuó bien, se actuó mal, se pudo haber mejorado. Usted trabajó en esa administración, sí. También. Sí, y en otras también. Exacto. Sí. Esto me provoca irremediablemente a decir algo que siempre he dicho públicamente, lo he dicho en mis clases con mis alumnos en el instituto, lo he dicho en conferencias y lo vuelvo a decir. Porque me lleva a las lecciones aprendidas de COVID y quiero hacer un contraste importante. Una epidemia, cuando se maneja con criterios técnicos, las cosas son transparentes, las motivaciones son técnicas y son salvar vidas y proteger a las personas, y el ritmo de actuación es incluyente para la sociedad. Una epidemia, cuando se maneja con criterios políticos, deja espacio al oscurantismo en el manejo de la información, se toman decisiones arbitrarias, a veces contrarias a lo necesario en la materia técnica, se vuelve más ineficiente, en el caso de México, se empiezan a adquirir productos y servicios no necesarios para el manejo de una epidemia, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué lo digo? Porque considero que en este momento, desde luego no voy a anunciar por nombre a país alguno, en una cantidad sorprendente de países, de los que uno no se hubiera esperado, se hizo un desplazamiento de los líderes técnicos en favor de unas agendas políticas que llevaron una especie de dominó de decisiones, desde mi punto de vista, arbitrarias, no necesariamente favorables al manejo de la epidemia. A ver, si entremos hemos hablado de muchos temas, entremos ese terreno, porque sí he escuchado esa apreciación por parte del presidente también, pero mucho se le ha criticado precisamente al presidente que mete demasiada política en un asunto muy técnico. Se le cuestionó mucho al inicio de la pandemia una serie de declaraciones que tuvo y de invitaciones a todavía no estaba, hay que decirlo, todavía no estaba declarada la alerta sanitaria y la sana distancia, pero se le cuestionó mucho por una serie de invitaciones que hacía a salir, a todavía no tomarlo. ¿Jugó la política o qué es lo que pesa más, la política o la técnica en el gobierno? Le puedo decir con absoluta tranquilidad, pero no solo tranquilidad, sino regocijo, dado que a mí me tocó vivir una pandemia. Estaba yo en otra posición, yo era director de epidemiología, cargo no tan de alta responsabilidad como el de ahora, pero puedo comparar estas dos epidemias, el manejo de estas dos en el mismo país 11 años después, y puedo decir que hoy me siento profundamente no solo satisfecho, sino estimulado del respeto que se le tiene a la ciencia y a la técnica y de la confianza que la autoridad política del país, el mismo presidente, le deposita a la técnica. No me preocupa a mí, y estoy consciente de las críticas que se le han hecho al presidente, de que sus declaraciones pudieran parecer contrarias a las decisiones que tenemos que tomar los técnicos. Se ha hecho también el señalamiento, considero no fundamentado, de que la técnica está al servicio de los ritmos políticos. Y cuando hemos decidido que se cierran algunos espacios, que se preservan otros, que los calendarios se establecen de X y Y manera, se ha pretendido, o sea, dicho como una acusación o una crítica,
que esto es para satisfacer expectativas políticas, y no es el caso. Y le pregunté qué lecciones podemos sacar de otros países de la observación que estamos teniendo. Le preguntaría qué lección ya podemos sacar de México. De México. Sí. ¿Qué Correcto. podríamos mejorar o qué se puede mejorar? ¿Cómo no? Una que considero que deriva de la experiencia vivida y considero que en términos positivos, es que hay que tener siempre una comunicación abierta, directa, anticipatoria y estar siempre abierto a la reflexión, a la crítica, a la pluralidad de opinión. Hay cosas que duelen. Se ha notado que a usted le han llegado, ¿no? Sí le han molestado ciertas cosas. Bueno, molestado no para mí. Es decir, yo no me lo tomo a personal. Me preocupa cuando la agenda política precisamente perturba la información y, por ejemplo, sí me duele, me preocupa que la desinformación que está motivada por las agendas políticas en medios completos, que primeras planas desde hace muchas semanas se dedican a desvirtuar, o canales de televisión, a desvirtuar la información técnica del gobierno, resulte en que la gente no tome las acciones correctas. Y que no responden a una duda legítima, Eso sino a mismo. una agenda política. Ahora, le debo decir, doctor, no conozco ni un país donde no haya sido utilizada políticamente la pandemia, ¿no? Es irremediable. Desafortunadamente así es. Así es. Bueno, justo por eso conecto con esta lección aprendida. No hay manera, y además no sería correcto por innumerables razones, pretender que un gobierno puede censurar o limitar la información, porque también eso da señales valiosas. Entonces, cuando vienen oleadas de críticas, lo de menos es si parece un ataque personal o son insultos. Para nosotros es valiosísimo, porque la conducta social formulada como expresiones públicas nos da señales que analizamos formalmente, técnicamente, para hacer el monitoreo de la epidemia. Sí, es interesante. Es muy interesante. Y supongo que ahí no vienen los memes de lo que usted hace. Esos todavía no los incorporamos. El doctor ya se ha convertido en memes de todo tipo. Finalmente le quiero preguntar, Por doctor, y favor, agradeciéndole el tiempo, ¿qué deberíamos transmitir hoy, en este momento de la pandemia? ¿Cuál es el mensaje que hay que transmitirle a la ciudadanía? A la sociedad mexicana le tiene que quedar claro que todavía no se acaba la epidemia, que nos falta todavía muchos eventos por vivir, muchas etapas de la epidemia, que hoy y hasta el 30 de mayo debe quedarse en casa. Sigue vigente este periodo de Jornada Nacional de Sana Distancia, que es la mitigación comunitaria, y debe saber la sociedad, y por eso nos gusta reconocérselo explícitamente, que el éxito que hasta el momento ha tenido México en reducir 3/4 partes el tamaño de esta epidemia es éxito del pueblo mexicano. Pues le agradezco mucho por su tiempo. Al contrario, muchas gracias. Gracias. Gracias.